Una vez conocida la perspectiva de la Superintendencia de Sociedades desde el punto de vista del control de los grupos de sociedades, la conferencia del doctor Jorge Enrique Sánchez, superintendente delegado para la promoción y protección de la competencia, constituye el complemento indispensable para esclarecer a los empresarios y asistentes de nuestro Congreso cómo estos grupos societarios pueden, a través de diferentes artificios, falsear la libre competencia, presentándose, por ejemplo, licitaciones donde la impresión que son sociedades independientes y autónomas, cuando en realidad en el mismo proceso licitatorio están participando sociedades constituidas previamente por empleados testaferros del mismo grupo, impidiendo que otras empresas puedan ser adjudicatorias del contrato licitatorio. El doctor Jorge Enrique Sánchez es abogado, especialista en Derecho Económico, con máster en Leyes, actualmente superintendente delegado para la protección de competencia. En otros cargos se ha desempeñado como abogado sustanciador de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Además, trabajó como asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Bienvenido, doctor Sánchez. Muy buenos días para todos. Antes que nada, por supuesto, un saludo a nuestros anfitriones, a la doctora María Claudia Páez. Muy complacidos de poder participar en este encuentro. Al doctor Marco Velilla, director académico de este evento, también un saludo especial, y a los funcionarios del Gobierno Nacional que se hacen presentes en este espacio. Me ha correspondido, como bien lo han anunciado, dar un complemento en relación con este tema de control, de lo que se entiende por el concepto de control de cara al régimen de libre competencia económica. Y como se van a dar ustedes cuenta a lo largo de mi exposición, así ocurre exactamente. El concepto de control en el régimen de libre competencia, uno diría, tiene dos particularidades o dos elementos diferenciadores de la aproximación que se hace de ese mismo concepto en el régimen corporativo de sociedades. Esos dos elementos son en cuanto a sus finalidades y en cuanto a qué ocurre, dónde se examina, en qué circunstancias, en el ejercicio de nuestras competencias en materia de libre competencia, el tema de control. Para ese propósito yo me he propuesto esta agenda, que es básicamente dar una introducción en relación con el tema, algunas menciones de derecho comparado que resultan útiles para luego entender el propósito y las finalidades del concepto de control en el derecho nacional, y cómo en el ejercicio de nuestras funciones como autoridad de competencia nos aproximamos al concepto de control y para qué nos resulta útil. Es decir, aquí no es un concepto por el concepto, con el ánimo simplemente de definirlo, sino de qué manera en el ejercicio de nuestras competencias el concepto resulta útil. En esa medida, quizás lo más importante es preguntarse cuándo una autoridad de competencia, como la Superintendencia de Industria y Comercio, se ve en la necesidad de establecer si una empresa controla a otra, si ocurre la situación de control de una empresa respecto de otra. Y en relación con ese tema, les decía yo, les anticipaba que tiene todo que ver con el ejercicio de nuestras competencias. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce en materia de libre competencia quizás tres grupos de funciones. Una de ellas, en cuanto al control de integraciones empresariales, que es una función ex ante, que es preventiva, en donde la superintendencia adopta unas decisiones que no consisten en sanción alguna, sencillamente en donde decide autorizar o desautorizar una operación de integración o concentración empresarial. Ejerce otras competencias que son las competencias que quizás son las más sonadas, que son las competencias sancionatorias, donde la superintendencia indaga sobre la conducta de un agente económico para saber si incurrió en una conducta restrictiva de la competencia
y en el ejercicio de esas competencias impone una sanción y ordena unos remedios. Y un tercer grupo de competencias que son las competencias asociadas al ejercicio de la abogacía de la competencia. Y en el ejercicio de la abogacía de la competencia, la superintendencia básicamente lo que hace es emitir conceptos en relación con los proyectos de regulación estatal que tengan impacto sobre la libre competencia económica. Esos son los tres grupos de funciones que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de libre competencia económica. Cuando en el ejercicio de alguna de esas competencias nosotros nos vemos en la necesidad de establecer o de decir si hay control empresarial, ¿cuándo nos resulta útil el concepto? Pues, antes que nada, en el ejercicio de nuestra función, cuando analizamos las integraciones empresariales. En ese momento, eso es trascendental, saber si una empresa controla a otra. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto sobre el mercado. Dicho de otra manera, si yo como Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de competencia, logro establecer que una empresa controla a otra y además está en la misma cadena de valor de esa otra empresa o se dedica a la misma actividad de esa otra empresa, estoy en presencia de una integración empresarial de aquellas que deben informarse para que la superintendencia emita su concepto, autorice o desautorice la operación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque eso puede cambiar la dinámica de competencia de un mercado. Que una empresa adquiera control sobre otra, le da al ente integrado, al resultante de la integración, un poder de mercado que no tenía antes de la operación. Y la consecuencia de ello sobre el mercado es lo que la superintendencia examina a la hora de ejercer sus competencias en materia de integraciones empresariales. Examina también si el ente integrado, cambiada la estructura del mercado, está en la posibilidad de coordinarse con los demás agentes de mercado y eventualmente producir consecuencias no deseables para la libre competencia económica. Entonces, el concepto de control nos permite a nosotros saber si estamos en presencia o no de una integración empresarial, si entonces esa integración empresarial tenía o no que ser informada a la Superintendencia de Industria y Comercio, y es el punto de entrada para que la superintendencia diga si autoriza o desautoriza la operación de integración. Y fíjense que acá hay un punto muy particular sobre el que hay que llamar la atención. La superintendencia no está interesada en saber si una empresa controla a otra, si esa otra empresa no se dedica a la misma actividad de la empresa que está adquiriendo ese control. ¿Por qué? Porque no son empresas competidoras. Tampoco le interesa a la superintendencia establecer si hay control, si esa empresa no está en la misma cadena de valor de la otra, si no hay una relación de suministro, por ejemplo, de comprador-vendedor de materias primas. Si no hay una relación vertical, si no están en la misma cadena de valor, a la superintendencia no se pregunta si hay control. Entonces, eso es importante traerlo a colación porque ahí se puede uno dar cuenta que en cuanto al ejercicio y en cuanto a las finalidades del concepto, lo que nosotros hacemos es distinto de lo que hace la Superintendencia de Sociedades. Nosotros no nos hacemos la pregunta del control si no se trata de empresas competidoras, si no se trata de empresas que están en la misma cadena de valor. ¿Cuándo más nos preguntamos si hay una relación de control entre una empresa y otra? Ya no en el ejercicio de las funciones de autorizar o desautorizar operaciones de integración empresarial, sino cuando ejercemos investigaciones administrativas. ¿Y por qué? Porque si una empresa controla a otra y son competidoras, quizás yo como autoridad no esté interesado en reprocharle, por ejemplo, un acuerdo de precios. Si acá hay una empresa A que controla a una empresa B y la controla porque tiene el 100% de su capital social, que A y B pongan sus precios de manera acordada no le interesa a la Superintendencia de Industria y Comercio. O mejor,
la superintendencia o la autoridad de competencia no está interesada en reprochar esa conducta, porque no tiene la expectativa de que esos dos agentes económicos se comporten de manera autónoma e independiente en el mercado. Entonces, en el ejercicio de nuestras funciones ya no de integraciones empresariales, sino en el ejercicio de nuestras funciones sancionatorias, también nos vemos en la necesidad de establecer si una empresa controla a otra. Esta mención sobre cómo funciona el tema en el régimen europeo y en el régimen estadounidense es solamente para llamar la atención sobre unas diferencias a la aproximación en el tema de integraciones. En el régimen norteamericano se entiende que solamente hay integración empresarial cuando hay adquisición del capital social. Es decir, el doctor Reyes nos acaba de dar una explicación supremamente prolija en relación con el tema de control corporativo, en donde se pudo identificar que una de las maneras en las que ocurre el control corporativo es con la adquisición de parte o la mayoría del capital social. En el régimen norteamericano, eso es lo único que da lugar a una integración empresarial de las que interese al régimen de libre competencia económica. Dicho de otro modo, las circunstancias por las que se adquiere control de una empresa que no impliquen la adquisición del capital social no pueden ser examinadas en el régimen norteamericano por la vía del régimen de integraciones empresariales. Podría hacerlo en el ejercicio de las funciones de investigación y sanción que tiene la Federal Trade Commission ante los jueces federales. A diferencia de ese régimen donde solamente ocurre integración por la adquisición de parte o todo el capital social de una empresa en otra, en la Unión Europea se adoptó un concepto que se considera que ocurre una concentración empresarial, que ocurre una integración empresarial cuando se adquiere el control. Y si se adquiere el control, puede ocurrir que se adquiera por la vía de la adquisición del capital social o por la vía de cualquier otro vehículo jurídico que produzca las mismas consecuencias. Entonces el doctor Reyes nos explicaba que hay un control financiero, pero que podría haber un control originado o que tenga origen en un contrato distinto a la adquisición del capital social de la empresa. En el régimen colombiano, se asimila mucho a lo que ocurre en la Unión Europea. Este es el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009, que modificó un artículo de la Ley 155 de 1959, que dice cuándo ocurre una integración empresarial. Y si ustedes observan la parte destacada, se dice que las operaciones que proyecten llevar a cabo para efectos de fusionarse, consolidarse, adquirir el control o integrarse. Como se dan cuenta, el concepto de adquisición de control en la ley es supremamente amplio. No está circunscrito a la hipótesis aquella de la adquisición de capital social. Y el control social, en consecuencia, puede terminar adquirido por muchos vehículos jurídicos. Esa norma, ese artículo, básicamente establece 3 tipos de condiciones para que ocurra una integración empresarial de aquellas que tienen que ser informadas a la Superintendencia de Industria y Comercio. Habla de un supuesto objetivo, ¿cierto?, que consiste en que si las empresas se dedican a la misma actividad o se encuentran en la misma cadena de valor, tendrán que informar la operación. Habla de un supuesto subjetivo, que dice que esa operación, siempre y cuando supere un umbral, deberá ser informada a la autoridad. Un umbral que hoy por hoy es de 100.000 salarios mínimos, alrededor de 70.000 millones de pesos. Es decir, si la operación es de empresas que se dedican a la misma actividad o están en la misma cadena de valor y la operación supera ese umbral de 100.000 salarios, están obligadas a ir a la superintendencia a obtener una autorización. Y en todo caso, un supuesto que llamaríamos cronológico, y es que
esa autorización o esa revisión que hace la Superintendencia de Industria y Comercio tiene que ser en todo caso anterior al perfeccionamiento de la operación de integración. De allí surge el deber de informar. Ahora bien, el decreto 2153, si se dan cuenta, una norma completamente diferente a las normas que aplican en el régimen de sociedades o en el régimen de las corporaciones en Colombia. Este es el decreto donde están descritas las conductas que infringen el régimen de prácticas restrictivas de la competencia. Trae una definición de control y es una definición supremamente amplia, distinta de aquella prevista en la ley 222 y en los artículos 260 del Código de Comercio y 261 que habla de los supuestos concretos. Y se dice básicamente que la posibilidad que una empresa tiene de controlar a otra depende de la capacidad que tenga de influenciarla directa o indirectamente. Y ahí pareciera no haber agregado nada. Habría incorporado un concepto igual de amplio o tan amplio como el que pudiera leerse, de solamente leer el artículo 9 de la ley 1340. ¿Qué tipo de influencia es la que interesa al derecho a la competencia? Si hay una influencia sobre la política empresarial, sobre la iniciación o terminación de la actividad de la empresa, si esa empresa que se dice controla a la otra está en la capacidad de decidir la variación de la actividad comercial a la que se dedica esa otra empresa. Y en todo caso tiene la posibilidad de disponer de bienes o derechos esenciales para la actividad económica que desempeña. Esa es la definición de control que está en el régimen de libre competencia económica. Un poco recapitulando, entonces diría uno que en materia de libre competencia y en materia o para el ejercicio de las funciones de la autoridad de competencia, en materia de integraciones empresariales, ese control, esa adquisición del control puede ocurrir cuando se adquiere el control corporativo, que fue toda la conferencia del doctor Reyes, es decir, si alguien adquirió capital social, si A adquirió de B parte del capital social o la mayoría del capital social, habrá control desde la perspectiva de la libre competencia, aún en casos en que esa adquisición de capital social sea minoritario, en casos específicos, y habrá control cuando por otros medios se adquiere el control competitivo. Y ya vamos a ir a cada uno de estos conceptos. Nos explicaba el doctor Reyes hace un momento que ese control corporativo ocurre bien porque hay un control por participación, es decir, yo adquirí más del 50% del capital social, o porque adquirí en los órganos de administración de la sociedad la mayoría para la adopción de decisiones, o porque adquirí un control externo que es distinto de la adquisición de capital social, que me da influencia dominante. Si estas circunstancias se verifican, por supuesto estamos en un supuesto también de control competitivo. Y por lo menos se presumirá. Habrá casos, ya les voy a traer algunos ejemplos, en donde a pesar de que estas circunstancias se dan, las empresas están en la posibilidad de desvirtuar esa presunción. Y sin embargo, no obstante, el control corporativo produce control competitivo no siempre produce control corporativo. Y es allí quizá donde está el valor agregado de la norma especial en materia de libre competencia económica. Entonces, para ahondar un poco más en esta explicación, la adquisición de participaciones minoritarias de competidores de una empresa que compite con otra, o la adquisición de una participación minoritaria de una empresa que no compite con otra, pero está en la misma cadena de valor. Esas participaciones pueden ser activas o pasivas, y esa es una diferenciación de la doctrina, en particular de algunos escritos de la OECD. Si yo adquiero una participación en una empresa que es competidora mía, esa participación es minoritaria
y no me da ningún derecho sobre la administración de la empresa, salvo los políticos asociados a la participación en el capital social, esa operación se considera una operación pasiva y en consecuencia no tiene la obligación de informarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay otros regímenes, como el régimen alemán, donde inclusive esas operaciones están en la obligación de ser informadas a la autoridad de competencia si superan el 25% en la adquisición del capital social de la empresa adquirida.